Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en donde quiera que me esté viendo. Soy Zoel Osorio nuevamente con ustedes. Listo, preparado. Aquí estamos firmes en el Señor, siempre dándole gracias a Él y a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Espiritual por tenernos, por permitirnos un día más de vida para poder estar con cada uno de ustedes y para poder compartir lo que a nosotros nos agrada, nos llena, nos satisface, nos pone en extremo contentos, alegres, gozosos. Y es el hecho de poder compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir la palabra del Señor, que la leamos. Y dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1 en adelante: la manifestación del hombre de pecado. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro,
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, pues quiero desarrollar un poco esta palabra que habemos leído, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y quisiera hacer énfasis en algunas partes. Dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no hay que dejarse mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos. No tiene que haber una turbación, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. Oiga bien, aquí prácticamente está dando a entender de que lo que ellos ya dejaron por sentado, eso es lo verdadero, y que usted no tiene que turbarse o no tiene que así volverse un conflicto en su mente si recibe otras cartas, si recibe otras palabras, porque prácticamente eso viene dentro de lo que se llama el evangelio maldito, un nuevo evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo ya lo dijeron los apóstoles, por eso el mismo Pablo recomienda que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ustedes ya saben, ustedes ya recibieron la palabra, es lo que les está diciendo. Ustedes ya saben lo que tienen que creer. Ustedes ya saben cómo tienen que moverse. No se dejen llevar por lo que una palabra, por cualquier pensamiento diferente. No se dejen de llevar por eso. No cambien su modo de pensar. En primer lugar, ¿verdad? Nadie os engañe, dice. De ninguna manera, dice. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí podemos apuntar muchas cosas, dice. Antes va a venir de todo va a venir la manifestación de la apostasía. Y con la apostasía viene el hombre de pecado y también viene el hijo de perdición, ¿verdad? ¿A qué se refiere la apostasía? La apostasía prácticamente es la negación de la fe. Usted cree, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. La palabra dice en el libro de Efesios 2, 8, 9 en adelante, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así dice, porque somos hechos conforme, vamos a leerlo mejor. A veces se le escapan las cosas a uno. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces se les chipotean las cosas a uno y estando tan claras, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo, estábamos hablando acerca de un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? La salvación es por fe, por medio de la gracia de Dios. Nadie va a poder comprar su salvación. Nadie va a poder adquirir la salvación haciendo de sus acciones superiores a lo que el Señor Jesucristo hizo. En otras palabras, hay mucha gente que dice: no, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo no voy a fiesta, yo no fumo, yo no bailo pegado, yo no tomo licor, yo le ayudo a la gente. Sí, está muy bien, dentro de la moral está muy bien, pero si esta persona no ha venido al Señor Jesucristo y no le ha entregado su vida a Él, de nada le va a servir, porque Él se está justificando por sus propios méritos.
Y la palabra dice que quien nos justifica es el Señor Jesucristo por medio de la sangre, ¿verdad? Entonces por eso les digo yo. Y aquí dice que nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es como negar la fe, prácticamente, ¿verdad? Eso es como negar el hecho de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, decir, no, yo no creo en el Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de apostatar en la fe. Hay muchas maneras. Entonces, esta es una, ¿verdad? Se manifiesta por medio de la apostasía, la negación de la fe. Lo que yo creí en un inicio, a veces se puede volver algo diferente por medio de entrada de doctrinas diferentes y yo empiezo entonces a creer de forma diferente, ¿verdad? Entonces dice la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En estos tiempos ahorita, por ejemplo, quiero poner el caso de lo que ocurrió en los Estados Unidos. La gente hablando a favor de uno y hablando en contra de otro, haciendo ver como que si uno era mejor que el otro, como que si Biden es peor que Trump y Trump es santo e inmáculo, ¿verdad? Yo les digo a ellos, a todas las personas, que no pongamos nuestra confianza en los brazos de carne. No debemos de poner nuestra confianza en los brazos de carne, sino mirar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí dice, se manifiesta el hombre de pecado. Ok, aparentemente ya ganó Biden y de Biden se dicen muchas cosas. Entonces la mayoría de la gente está diciendo, miren, votaron por un corrupto, votaron por un depravado, votaron por un tipo que le gusta a las niñas, votaron por un tipo que es promiscuo, si es posible, a saber qué cosas dentro de los luciferianos y dentro de las logias y dentro de las sociedades secretas se practique. Y prácticamente es lo que están diciendo, de que este señor es el maestro del ocultismo y de todo lo depravado. Pero yo les digo a estas personas, ¿va a poner usted su confianza entonces en Dios o en el brazo de carne? Porque muchos en este periodo pasado pusieron su confianza en Trump como el Ciro de Dios, cosa que es absurda. Si él está haciendo algunas cosas es precisamente porque Dios así lo quiere, porque Dios permite que así se muevan las cosas, pero nuestra confianza no tiene que estar en ningún hombre, peor de estos, ¿verdad? Entonces tiene que manifestarse el hombre de pecado. Tiene que manifestarse el hombre de pecado. Y el hombre de pecado, ¿qué va supuestamente a conferir? ¿Qué es lo que va a acreditar? Bueno, aquí la agenda LGTB está a viento en popa, ¿verdad? También está a viento en popa lo que son los abortos. A viento en popa un montón de cosas. Entonces, ¿a qué vamos? Esto es bíblico, esto es profético, hermanos. No tienen que ustedes ponerse a pensar de que, ay, no, ¿y ahora qué sucederá? No, simple y sencillamente miren la palabra, lo que dice en el libro 2 Tesalonicenses. La apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ustedes saben, los que me están viendo y me están escuchando, que hay gente que definitivamente está depravada. Definitivamente para ellos es normal tener sexo con un muerto. Para ellos es normal eso, tener sexo con un animal. Para ellos es algo normal. Esta gente ya se ha depravado, esta gente se ha endurecido, esta gente tiene su corazón cauterizado prácticamente. Entonces, ¿qué? Usted quiere que esa gente cambie, usted quiere que esto no se manifieste, usted quiere que esto se cancele y está orando que se cancele en el nombre de Jesús. Es correcto, está bien, pero usted trabaje en su entorno trabaje, porque este sistema, déjeme decirle, este sistema nadie lo va a cambiar, porque es profético que todo esto tiene que acontecer. El hombre de pecado tiene que manifestarse y el hijo de perdición. Oiga bien, hay
Hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay gente que tiene apariencia de cordero, pero hablan como dragones. Oiga bien, hay gente que tiene apariencia de piedad, pero habla como dragón. Entonces todo esto es necesario que acontezca. La apostasía, la manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero hay algo que aclara aquí la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a llegar el momento, hermanos, de nuevo viene el momento y nadie lo detiene. Oren lo que quieran orar, oren lo que quieran orar. Y si me dicen de que estoy equivocado, pues allá ustedes. Pero esto nadie lo detiene. Viene el tiempo de la manifestación cuando el hombre se va a creer Dios y se va a sentar en el lugar de Dios. Le van a adorar y todo por el estilo. Vienen esos tiempos, señores, ¿verdad? No os acordáis, dice el versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo el apóstol está argumentando y diciendo estas cosas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oiga bien, algo lo detiene, algo está deteniendo para que de forma total esto no se manifieste, para que de forma total no agarre señorío sobre toda la tierra. El hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición y la apostasía también. Hay algo que lo retiene y ustedes bien saben qué es eso que lo retiene. Es el Espíritu Santo que está reteniendo, que todavía está haciendo la obra en los corazones para que el hombre de pecado no se manifieste en su totalidad, para que el hijo de perdición tampoco, y para que la apostasía todavía muchos apóstatas todavía vuelvan al conocimiento del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está en esta tierra todavía y el Espíritu Santo está trabajando las mentes, los corazones, las vidas de todas las personas. El Espíritu Santo está haciendo la obra. No podemos negar eso. No podemos negar que hay algo que lo retiene todavía, dice la palabra. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se va a manifestar. Vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos aún que va a ser perseguida la iglesia en Latinoamérica, la iglesia que hemos estado en una condición fresa, de peluche, peluchando. Vienen tiempos que en los cuales la persecución para la iglesia viene y nadie lo va a detener. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Lo mismo el misterio de la iniquidad. Oiga bien, la iniquidad, ¿qué es? Es el deseo de pecar, aquella simiente mala que está en las personas, que lo ataca y que lo vuelve cautivo. Por ejemplo, yo miraba allí en la televisión cómo se mira la postura de este señor Biden cuando mira a una niña, cómo se le acerca a la niña y cómo la huele a una mujer, lo mismo. Entonces dicen muchos estudiosos que han estudiado a este señor por largo tiempo de que pareciera de que eso es una conducta muy arraigada en él. Yo recuerdo y se lo voy a decir sinceramente, yo recuerdo cuando yo no era convertido al Señor, yo tenía una fuerte, por así decirlo, posesión demoníaca. Yo tenía una hueste, no sé qué sería, una demonio de concupiscencia. Yo no podía estar un día sin estar sin una mujer. Yo no podía, era algo que me atraía, era algo que me llevaba cautivo.
me llevaba cautivo a que yo estuviera sujeto a aquello. Así de la misma forma también este señor, dicen muchos estudiosos, que este señor tiene eso y que no puede ver una niña porque se le acerca, y eso, si lo llevamos al ámbito de lo oculto y conspirativo, se dice mucho de eso a nivel de las asociaciones secretas, que ellos practican esas cosas. Por eso es que, por ejemplo, ahorita a finales de octubre y en otras fechas que ellos celebran, se pierden muchos niños, muchas personas desaparecen porque son sacrificadas a Baphomet, a Astoret, a Lucifer, son sacrificadas este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué está deteniendo para que el misterio de la iniquidad no se manifieste de forma total? El Espíritu Santo. ¿Pero qué va a pasar con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a llegar un día. Todos los que me escuchan, todos los que me ven, que el Espíritu Santo va a ser quitado. Ese es el gran dilema, si hay arrebatamiento, si no hay arrebatamiento. Entonces, ¿cómo estaría entonces el asunto? Si aquí dice que hay algo que lo retiene, y que eso que lo retiene va a ser quitado, dice la Biblia. Vamos a leerlo nuevamente. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oiga, ven, el que lo detiene, el que detiene al misterio de la iniquidad, va a ser quitado de en medio. El Espíritu Santo es el que está ahorita, el que refrena toda esa maldad, a modo de que no se manifieste de forma total. Y entonces dice, se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Es importante señalar lo que aquí está diciendo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga bien, ¿qué me está tratando de decir a mí aquí? Oiga bien, y le voy a hacer de su conocimiento otro pasaje de la Biblia que dice que Satanás se viste de ángel de luz. No todo lo que brilla es oro, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Amigos, no todo lo que brilla es oro. Todos los que me miran entiendan eso. No todo lo que brilla es oro. La palabra del Señor dice que más bien detrás de un ídolo, también lo que se esconde es un demonio. Y déjenme decirles algo, Satanás no se va a presentar con cachos, con trinche, con cola grande y todo feo. No, Satanás se va a presentar como ángel de luz, dice la palabra, ángel de luz. Y ahora Satanás se ha metido en la iglesia a nivel ministro. Oiga bien, a nivel ministro es que está metido Satanás ahora en las iglesias, torciendo la escritura, falsificando la escritura, medrando la escritura. Eso es lo que está pasando. Y aquí prácticamente podemos ver también de que a nivel de la iglesia está la manifestación del hombre de pecado y del hijo de perdición. Está la manifestación del misterio de la iniquidad, porque mucha gente ahora hace las cosas y bueno, pues como que sin nada, ¿verdad? Sus corazones se han cauterizado y el arrepentimiento ya no llega a sus vidas. No, si el Señor ya me aceptó, pues yo estoy bien con el Señor. Nunca debemos de olvidar que la palabra dice que el Señor le agrada todos los humildes. Al Señor le agrada a todas aquellas personas que corren a Él. No nos ensoberbezcamos, sino temamos. Ese es el consejo oportuno. ¿Por qué?
irá acompañado de hechos poderosos. La manifestación ¿de quién? Del impío. Dice, se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este impío hace hechos poderosos, hace señales y aún hace falsos milagros. Tengan cuidado en este tiempo. No todo lo que brilla es oro, y con todo engaño de iniquidad. Hay mucha gente que le mete a usted doctrina hasta donde ya. ¿Y todo por qué? Para lograr sus objetivos inicuos. Oiga bien, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Oigan, señores, ese mismo poder del mal es enviado de parte del Dios mismo para todos aquellos inicuos, para todos aquellos que caen en el engaño de iniquidad, para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es tiempo de pararnos, es tiempo de meditar y de preguntar. La palabra dice, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Señor, ¿seré un vaso de honra? Señor, ¿seré un vaso de deshonra? Señor, ¿seré una virgen sensata? Señor, ¿seré una virgen insensata? Es tiempo de reaccionar. Por esto dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia a lo interno de la iglesia. Mucha gente se está complaciendo de la injusticia. Se está complaciendo de la injusticia. Mucha gente descarada, siendo injusta, no siendo justa, no aplican los principios de la justicia. Que la justicia, la palabra de Dios dice que que nos demos hacia los demás. No, ahora cada quien está haciendo un reino y piensan de que aquí van a vivir. ¿Por qué? Por la basura también de esa doctrina basura del dominionismo, que dice que Dios ya les devolvió todo. Si eso fuese cierto, hermanos, entonces la mujer ya no pariría con dolores. Si eso fuese cierto, entonces el hombre ya no tendría que trabajar arduamente para poder obtener los resultados, pero siguen vigentes. La maldición de Dios cuando salieron del huerto del Edén sigue vigente. La mujer sigue pariendo con dolores sus hijos y el hombre sigue, mire, sudando la camiseta y su rostro sudado para poder obtener el pan diario. Hay que tener cuidado porque estas doctrinas del dominionismo han hecho de que mucha gente se pierda, han hecho de que mucha gente tome un horizonte diferente y vayan en pos y vayan sobrepasando encima de quien sea y mintiendo lo que sea y argumentando lo que sea e inventando lo que sea. Tengamos cuidado con eso. Vamos a ir terminando, ya faltan unos pocos versículos de este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Escogidos para salvación, dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Yo doy gracias a Dios respecto de todas aquellas personas que están en el amor de Cristo, que están en la justicia de Cristo, que están en la doctrina de Cristo. Es importante, hermanos, ¿verdad? Hermanos amados, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Dios os ha escogido desde el principio
para salvación. El hijo de perdición es aquel que nunca conoció al Señor. El hijo de perdición es aquel que falsamente vino a los pies de Cristo y no tuvo conversión. El hijo de perdición, el hombre de pecado es aquel que falsamente está introducido convenientemente a su conveniencia para obtener su propio resultado, para obtener su propia ganancia, para obtener su propio lucro. Pero nosotros no. Vamos a seguir leyendo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio. Énfasis. Él os llamó por medio de nuestro Evangelio. Es lo que yo siempre he hecho hincapié, es lo que yo siempre he hecho énfasis. ¿Cuál es el evangelio? ¿Será este evangelio basura? ¿Será este evangelio anatema? ¿Será este evangelio detractor? ¿Será este evangelio falsificador? ¿Será este evangelio que medra la palabra? ¿Será este evangelio engañador? ¿Será este evangelio a conveniencia de ganancia deshonesta? ¿Será este evangelio a base de extorsionar a la gente? ¿Será este evangelio en el cual a usted le pueden decir da todo, hermano, como la viuda de Sarepta? Pero ellos no mueven ningún dedo, ellos no dan nada. No hay que creer eso. Por eso dice la palabra. Por esto Él los llamó por medio de nuestro evangelio. El evangelio es uno solo y fue dado desde el primer siglo. Después de la muerte del Señor Jesucristo fue dado el evangelio, ya está plasmado. Aquí no hay ninguna nueva revelación, aquí no hay ninguna boca. Como se inflan muchos, que Dios me está hablando, que Dios me está diciendo, que Dios aquí, que Dios allá. Falso. No les crean, no les crean. Despierten, no les crean. Para alcanzar, dice, por medio de nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, enfáticamente, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Hermanos, así que, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aclaramiento de nuevo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor os confirme en toda buena palabra y obra. Y quiero ir terminando haciendo énfasis en el hijo de perdición. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto, pero yo quisiera apuntar en 2 de Pedro 2:3. Vamos a leer 2 de Pedro 2:3 para que vayamos viendo cómo es esto del hijo de perdición, el final que va a tener el hijo de perdición. 2 de Pedro 2:3 dice: llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Hermanos amados, es tiempo de que entiendan, es tiempo de que entiendan de que no todo lo que brilla es oro, es tiempo de que entiendan
de que Satanás, el adversario, se ha metido a la iglesia disfrazado de ángel de luz, tipo ministro, hace obras poderosas, hace señales y hace milagros también. Hermanos, tengamos mucho cuidado, y lo ratifica la palabra. Segunda de Pedro 2:3, la vamos a volver a leer, hermanos, porque esto es importantísimo. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. A mí me habla Dios. Yo soy sobrenatural. Dios me habla a mí. Yo soy el profeta de Dios. Palabras infladas, apóstoles inflados, profetas inflados que hablan de acuerdo a su propio corazón. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que está reluciendo. Y eso es lo que la gente ahora se ha dejado impresionar. La gente está perpleja. La gente está perpleja. Aleluya, el hombre de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Llevados por avaricia. Ustedes han visto los ejemplos. La avaricia. Harán mercadería de vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a dar cuenta? ¿Hasta cuándo va a reaccionar? Que últimamente están haciendo mercadería de usted, de lo todo. El que da abundantemente, abundantemente segará. Como han torcido la palabra para sus conveniencias. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, oiga bien la sentencia de la palabra de Dios. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza, y la perdición los espera. Vamos a leer otro versículo. 2:12. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 12. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esto es tan amplio, ustedes lo pueden leer. Ustedes pueden leer la epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 2. Es una epístola tan profunda, tan contundente, tan veraz. Es algo como un martillo que rompe la roca a modo de quebrarlo. Y vamos a leer el último versículo, segunda de Pedro 3:16. ¿Qué nos está enseñando la palabra? En casi dice, vamos a leer un versículo antes, en el 14. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En otras palabras, Dios aún tiene paciencia de todo este montón de gente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo estamos leyendo, mire. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Dios no quiere, aun que cuando la gente ande torcida, Dios no quiere que se pierda. Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo habla el apóstol Pedro. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es un indocto?
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es lo que tuercen? Tuercen las profecías y tuercen toda la revelación que el apóstol Pablo recibió, porque a él le fue dado el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. A él le fue dado el evangelio de la incircuncisión. A él le fue dado el evangelio a los gentiles. Y por eso aquí la palabra dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender. Aún el mismo apóstol Pedro estaba enterado de eso, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, aquí estamos en un punto clave. A mí me han dicho, ¿y a vos qué vas a ganar con todo esto? No, señores, yo más bien estoy abriendo el panorama para que otros puedan entenderlo. Yo le estoy diciendo cómo son las cosas para que la gente, como dicen, se despabile, para que la gente salga de ese error. ¿Por qué? Ya lo dijimos, Satanás está disfrazado de ángel de luz en medio del cuerpo de Cristo ahora. Y aquí dice, mire, esto es importantísimo. Tuerce, dice. Están torciendo las escrituras. ¿Quiénes están torciendo las escrituras? Aquellos que dicen de que solo hay que dejarnos llevar por el Espíritu. Aquellos que dicen de que solo hay que orar y que ya no hay que estudiar porque la letra mata y el Espíritu vivifica, haciendo una mala aplicación, porque ahí no se refiere a eso. Ahí se refiere, cuando dice la letra mata, se refiere al antiguo pacto, y el Espíritu vivifica se refiere al nuevo pacto. No se refiere a esta letra de que si yo me pongo a estudiar es malo. No. Hay que entender las cosas. Hermanos, nos quedamos hasta acá. Espero en el Señor que puedan recibir la palabra, la puedan estudiar, la puedan compartir a otros. Estamos en tiempos que yo no puedo decir tampoco que el final ya es. Yo no puedo decir esas cosas también, pero lo cierto es que son tiempos en los cuales se están demarcando un poco más las cosas. Las cosas se están demarcando, las cosas nos están llevando a que nosotros miremos, así como dice la palabra, cuando usted mira la nube, dice, y la mira cargada, como que da la impresión que ya viene el agua, ¿verdad? Así, de esta misma forma, nosotros tenemos que velar, dice la Biblia, velad y orad. ¿Qué es velar y orar? Velar es estar pendiente, velar es estar presto, velar es estar, como dicen en el buen hondureño, estar chiva. Eso es velar, estar pendiente. Entonces, esa es la motivación. Esa es la motivación. Volvámonos al Señor. Dependamos del Señor. Tengamos cuidado con todas estas cosas que se están manifestando y no reneguemos de las cosas que van a suceder, porque todo esto es profético. Y si bien es cierto, no nos gusta nada de lo que vaya a acontecer, lo que vaya a manifestarse, pero la motivación mía es que cada quien siga siendo influencia positiva de parte del Señor Jesucristo en cada uno de los medios donde nos desarrollemos. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor ponga en ustedes paz y tenga de ustedes misericordia, y que sean prosperados en todos sus caminos. Recuerde que somos peregrinos y extranjeros, y esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.
la paz del Señor. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Aleluya.